Y tenemos en la línea telefónica a la licenciada Eugenia Mijangos. Ella es magistrada del Tribunal Supremo Electoral, y acá en el set de Canal Antigua damos la bienvenida al ingeniero Erwin Escobar, quien es presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales de Guatemala. Bienvenido, ingeniero, y bienvenida a la licenciada Mijangos. No sé si nos escucha. Y como no, Carmen, a sus órdenes. Buenos días, licenciada. Empezaremos por conocer. Buenos días, ingeniero, bienvenidos. Cuéntenos usted, ayer pues de 21 casos, 11 finalmente se les ha revocado su nombramiento por parte del Tribunal Supremo Electoral alegando fraude de ley. Usted ha mencionado en sus distintas declaraciones que el fraude de ley no existe. Cuéntenos cuál es su posición sobre el particular. Bueno, yo debo aclarar, nunca he dicho que no exista fraude de ley. No vamos a defender lo indefendible en ANAM. Si un alcalde ha violentado algún proceso legal, pues que se someta al proceso. Y en este sentido, pues es incompatible que un funcionario público sea contratista en su distrito electoral. En eso estamos de acuerdo. Hoy lo que vengo a defender... En su distrito electoral, eso quiere decir que si fuera contratista para otro tipo de obras que estuviera siendo ejecutada en otro municipio, la ley que aplicaba antes del 18 de diciembre, eso es lo que estipulaba, que no podía ser en su municipio donde ejerce el cargo, pero si fueran otro no era prohibición, pero esa era la ley antes del 18 de diciembre. Aquí lo que realmente el ANAM le preocupa y también pues, nos preocupa como ciudadanos es que se debe respetar el debido proceso. Y la pregunta es simple: ¿podrá algún guatemalteco ser sentenciado sin haber sido notificado, citado, escuchado, brindado el derecho y garantía de defensa y vencido en juicio? ¿Podremos sentenciar a alguien sin haber cumplido con lo que establece la Constitución en el artículo 12? Porque si no vamos a respetar la Constitución, ¿para qué la tenemos? Hoy la preocupación que tenemos nosotros es que se respete el debido proceso. Yo le puedo dar 2 ejemplos más adelante de casos que no se percataron de los errores de la denuncia que pondría la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque nunca recibieron las pruebas de descaro que los alcaldes querían presentar, ni las recibían en el Tribunal Supremo Electoral, y si la recibieron en la Contraloría no era el órgano competente. Aquí nosotros lo que queremos es que se respete el debido proceso, porque ahora le tiran la brasa caliente a los consejos municipales que tienen que declarar la vacancia para poder ejecutar la orden del Tribunal Supremo Electoral. Pero claramente el artículo 45 del Código Municipal dice que será el Consejo Municipal que declarará vacante el cargo y solicitará al Tribunal Supremo Electoral la acreditación del sustituto. Pero dice que tiene que estar claramente, tiene que estar comprobado plenamente. ¿Y ustedes creen que no ha sido comprobado pues plenamente? Yo quisiera saber cómo va a poder el Consejo Municipal de estos 11 municipios tener pruebas, ¿sí?, para poder declarar que hubo un incumplimiento. Ya se les sentenció que hubo fraude de ley, pero no hubo juicio. O sea, nunca hubo un cumplimiento al artículo 12 de la Constitución. Y eso es lo que la ANAM está hoy exigiendo, que se cumpla con el debido proceso. Si un alcalde incumplió, que se someta al proceso. No estamos de acuerdo, no vamos a defender lo indefendible. Pero que no se le niegue su derecho de defensa. Vamos a porque eso es para todos los ciudadanos guatemaltecos. ¿Qué dice la licenciada Mijangos acerca de esto? Licenciada Mijangos, usted ha escuchado 2 puntos en particular acá. Uno de ellos es lo que mencionaba el ingeniero Erwin Escobar en cuanto a que no se podía ser contratista dentro del municipio en el cual, pues en este caso, el alcalde hubiese tomado posesión del cargo. ¿Está usted de acuerdo con esto? Y lo otro es, él alega lo del debido proceso y que se presentaron las pruebas de descargo y que no se les dio a ellos su derecho de defensa. ¿Qué tiene usted que decir sobre esto? Sí, mire, respecto a lo primero, de que la prohibición era únicamente en el sentido de que no podían contratar en el municipio en donde estuvieran ejerciendo el cargo, eso sería ilógico, porque lo que dice la ley en realidad es de manera general. Lo que estamos persiguiendo aquí, lo que está tutelando, es que las personas que lleguen a ejercer un cargo público, cualquiera que sea, no mezclen esto con sus intereses y naturalmente que estén, digamos, logrando contratos de una manera con ventaja. O sea que esta interpretación que se había dado no es la correcta. Nosotros lo que entendemos como Tribunal Supremo Electoral es que la prohibición es en general, no ser contratista del Estado. Y la declaración jurada que ellos hacen precisamente no es no soy contratista del Estado o no voy a hacer en mi municipio, es de manera general. Ahora, respecto al debido proceso, yo creo que en primer lugar estoy de acuerdo con lo que decía
el ingeniero Escobar, realmente aquí no estamos hablando de fraude de ley. Aquí no estamos hablando de fraude de ley. Estamos hablando de una decisión del máximo organismo en materia electoral en la cual ellos todavía tienen dos instancias más a las cuales acudir, donde pueden presentar sus pruebas. Que es la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Claro, pero ¿recibieron ustedes, licenciada Mijango, estas pruebas de descargo a las cuales aludía el ingeniero Escobar? Mire, yo por lo menos, y yo creo que si hubiéramos estado nosotros enterados, lo hubiéramos tenido que ver, no vi yo que se presentaran ninguna pruebas de eso. Entonces hubo aquí un error de comunicación. Digamos, el estudio que se hizo de los casos fue cuidadoso. Tanto es así que el listado que envió el Contralor de la General de la Nación era de 21 alcaldes y únicamente, digamos, se dictó resolución declarando nula la inscripción en 12 de ellos, un concejal y 11 alcaldes. Sí. Precisamente nos tardamos, si ustedes se dan cuenta, para hacer esto porque estábamos verificando y viendo una serie de cuestiones. A ver, ingeniero, ¿qué tiene usted que responder a los argumentos de la licenciada Mijangos? Como no hubo una notificación oficial a los alcaldes, y ahí está tal vez una de las primeras gravámenes en este proceso. Inclusive hicieron una conferencia de prensa y no habían notificado a los agraviados. O sea, ahí va el primero. El segundo, no hubo un derecho de defensa. Como no recibían pruebas de descargo. Pues ¿qué pasó en ese ínterin? En esa conferencia de prensa que sí ayer, presentaron pruebas de descargo de la licenciada Mijangos. Se presentaron ante la Contraloría porque el Tribunal Supremo Electoral no las recibía, porque decían que era un tema de Contraloría. Fíjese que aquí extraoficialmente, pues yo conseguí una copia de lo que declararon en uno de los acuerdos, y ellos aquí en los considerandos aducen que hay fraude de ley como uno de los argumentos para revocar el puesto. Pero ¿cómo sentenciaron fraude de ley si ni siquiera ha habido un proceso de notificación, citación, escuchar los derechos de defensa y ser vencidos en juicio? Uno es el derecho de defensa, pero fíjese la otra. La ley no es retroactiva. El 14 de diciembre dieron por finiquitado el proceso electoral. 14 de diciembre. Estamos hoy ya casi a 3 meses de esa fecha y estamos revocando la inscripción de ese candidato cuando el proceso electoral se venció el 14 de diciembre. Tercero, ¿y de quién fue aquí el problema? ¿Un problema de la Contraloría General de Cuentas por haber otorgado el finiquito, por haber confiado en declaraciones juradas? Porque estamos hablando de declaraciones juradas, en las que eventualmente, si bien usted dice que no está defendiendo lo indefendible, pero existe la posibilidad de que efectivamente alguno de ellos hayan sido contratistas del Estado. Pero tiene que ser investigado y en un proceso de ley. Le voy a poner un ejemplo para que vea cómo ya hay una incongruencia en lo resuelto. El alcalde Ramiro Bruno, el alcalde de Cabañas, y creo que esa hojita no la cargo aquí conmigo, pero el alcalde de Cabañas era administrador único y él canceló su nombramiento en el 2014. El error es que usted sabrá que tal vez no se actualiza el sistema en Guatecompras o en el registro mercantil, ¿sí? Entonces, en el caso de él, pues no hay razón para que le hayan denegado, para que le hayan revocado su nombramiento. Pero habría que haber un proceso de investigación donde él también tenía derecho a presentar estas pruebas de descargo. La NAM hizo un trabajo extraoficial porque nadie fue notificado formalmente, donde recabó, y la misma Contraloría nos brindó un cuadro con lo que había denunciado ante el TCE para que los alcaldes presentaran pruebas de descargo. De ahí es que de 21 se bajó a 11, porque todos aquellos que tenían arrendamientos, ¿sí?, alquileres, ya la CC había dado una jurisprudencia que eso no aplicaba como contratista. Le doy otro ejemplo, San Pedro de la Laguna. El señor tiene un contrato 029, ¿sí? Un contrato 029, como lo tiene, hay 022, hay 011, para otro municipio que no es el de él, que se venció en diciembre del año pasado, antes de ser alcalde. Y cuando usted lee el artículo 45, se refiere al alcalde. Claro, dice al final del artículo 45, y esos son los casos que habría que investigar en el debido proceso según el artículo 12 de la Constitución. Dice, si posteriormente a la elección el alcalde, el síndico o concejal resultaren incluidos en cualesquiera las provisiones de este artículo, una vez comprobado plenamente, el Consejo Municipal declarará vacante el cargo y solicitará al Tribunal Supremo Electoral la acreditación del sustituto. Y regreso a lo que dice la ley. Dice, el que directa o indirectamente tenga por parte en servicios públicos, que son competencia propia del municipio, agua, desechos sólidos, etc.,
contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio. Se refiere al municipio donde ejerce el cargo, no se refiere a otros. Y como Bueno, no es retroactiva aquí, la ley, el artículo 80 de la ley de contrataciones, que entró en vigencia el 18 de diciembre, es a partir del 18 de diciembre del 2015. Lo que regía antes era otra cosa. Claro. Yo Usted creo se está que aquí, refiriendo al Código Municipal. Claro. Solo quiero ir en este momento nuevamente con la licenciada Mijangos en cuanto a este reclamo de que no se ha comprobado plenamente el hecho de que estos alcaldes sean contratistas, licenciada Mijangos, y esta supuesta contradicción entre lo que dice el Código Municipal y lo que establece la Ley de Contrataciones, que es de más reciente aprobación. Sí, mire, yo creo que aquí sería bueno, digamos, dejar claro que incluso el tribunal fue bastante, podríamos decir, clemente, se puede decir, porque él está diciendo que no se agotó el debido proceso, pero yo creo que él confunde como que esto fuera un proceso penal o algo así, y no estamos en esa jurisdicción. La realidad es que incluso estos casos que digamos que se declaró nula la inscripción, son casos en los cuales los alcaldes incluso contrataron después de haber sido inscritos. Porque, digamos, el parámetro que se tomó fue el siguiente: si en el momento de la inscripción no tenían un contrato vigente, no eran contratistas. Por cierto, que es una interpretación con la cual yo no concuerdo y por eso mismo hice alguna anotación ahí en el acta de la sesión, porque realmente lo que da la calidad de contratista en nuestra realidad sociopolítica no es únicamente que en el momento en que yo llego no tengo contrato vigente y por eso no soy contratista. Yo soy del criterio que es que estudiar toda, digamos, todo el devenir de las contrataciones de esa persona. ¿Cuántos años llevaba de ser contratista del Estado? Puesto que sabemos que es una práctica común, que si van a, digamos, a postularse, hacen una compraventa, una cesión de derechos de la sociedad que tienen para poder estar ya, digamos, en la posibilidad de postularse, cuando realmente siguen controlando la sociedad muchas veces, aunque esté apareciendo, digamos, otros nombres, otras personas como administradores o gerentes o lo que sea. Es decir, usted asegura que se realizó la investigación completa y que se ha comprobado plenamente que ellos son contratistas del Estado, con lo cual ya no tendría que volver a haber un proceso de revisión en el Tribunal Supremo Electoral, sino ellos únicamente acudir a las dos instancias que hacen falta. Exactamente, sí. Mire, yo creo que realmente fuimos cuidadosos y, como le digo, incluso el criterio que se aplicó fue bastante estricto y amplio. Se dijo, bueno, esta persona en el momento en que hizo su declaración jurada no tenía un contrato vigente, no es contratista. Y si usted iba a ver todo el historial, podía encontrar que eran personas que tenían 10 años de ser contratistas del Estado. ¿Y cómo va a ser posible que de un momento a otro esta persona, un mes, 2 meses antes del proceso electoral, viene y traspasa la sociedad, hace una compraventa o la cede, como hace a otra persona? Realmente ahí hay muchos, pudiéramos decir, indicios de que solamente se trata de un traspaso formal cuando esencialmente la persona sigue teniendo interés. Vamos a conocer las reacciones. Ingeniero, ¿qué dice usted de esto? Pues yo estaría de acuerdo con lo que dice la magistrada si se hubiera comprobado en el debido proceso. Ningún guatemalteco puede ser sentenciado sin haber pasado por el debido proceso, como lo establece la Constitución en el artículo 12. Y aquí vamos a poder demostrar en algunos casos que esta gente no era ni contratista, ¿sí? O dejó de serlo antes, como lo establece la ley. Le pongo el caso del Soloma. El señor tenía una ferretería y como comerciante honesto y trabajador le vendía a diferentes municipalidades. Nunca le vendió a la municipalidad donde corrió como candidato, pero dejó de hacerlo antes del periodo. ¿Tiene o no tiene derecho? Porque si ese es el caso, todo el que ahora tuvo un contrato 029 con el Estado nunca podrá ser candidato para elección pública. Y también viola otro derecho, el derecho de elegir y ser electo. O sea, yo creo que aquí estamos de acuerdo, no puede haber compatibilidad cuando un funcionario público es contratista. Estamos de acuerdo con eso. Pero hay que respetar las leyes. El Código Municipal es claro, hay prohibiciones para ser alcalde, hay prohibiciones para los alcaldes electos, después de que son electos. Pero si ya contaban con el finiquito, contaban con la inscripción en el registro de ciudadanos, que hicieron todas las verificaciones, 6 meses después de que fueron electos,
3 meses después de que fue finiquitado el proceso electoral. Ellos tenían derecho ante juicio como candidatos y ahora como alcaldes que han fugido 60 días como alcalde. Se violó todo derecho de defensa. Y eso es lo que la NAM está diciendo. Miren, no nos oponemos a que si se comprueba y se demuestra en el debido proceso que un alcalde fue contratista, que se someta a las consecuencias que la ley establece, pero que se someta al proceso. Pero si ni siquiera recibieron pruebas de descargo y ahora que estas pruebas de descargo salen a luz, resulta que hubo un error de interpretación porque en efecto no habían actualizado en el portal de Guatecompras o no habían actualizado en el registro mercantil la anulación de ese nombramiento de representación legal. O por ejemplo el caso de San Pedro Laguna, que tenía un contrato 029. Él no era contratista del Estado. Fíjese que de los 21 originales se eliminaron todos aquellos que tenían arrendamientos, porque el que arrenda también le da una factura a una entidad del Estado, ¿verdad? Claro, pero la CC ya tenía jurisprudencia. Una primera depuración. La pregunta es, ¿qué es ser contratista? Tengo que irme a redes sociales porque nuestro público televidente tenemos gran participación. A ellos se les planteó la pregunta, ¿qué opinan sobre esta decisión del Tribunal Supremo Electoral de revocar el nombramiento a estos 11 alcaldes y un síndico? Y Pietro está ya listo para dar lectura a esos comentarios. ¿Qué tal, Carmen? Aquí tenemos todas las partes. Tenemos a la NAM, tenemos al Tribunal Supremo Electoral y ahora a nuestra audiencia, que es igual de importante. Adán nos comentó, excelente, no más corrupción, basta ya. Por su parte, Serapio nos dijo, así tiene que ser, nadie es superior a la ley. También Edwin nos comentó, todos saben a qué se exponen si no cumplen con la ley, y ellos lo sabían. Luego también Donald nos dice que actúen conforme a la ley, sería buenísimo. Jorge, por su parte, nos dijo, esto es un circo. Esos alcaldes sí son contratistas del Estado. Nunca debieron ser inscritos, ya que nunca les debieron dar un finiquito en la Contraloría General de Cuentas. Debe responder esa interrogante. ¿Cuánto pagó cada uno de ellos por ese finiquito? Porque en definitiva, ellos deben tener contratos abiertos en el Estado para hacer catalogados aún contratistas del mismo. Otra opinión es la de Carla, que nos dice, es la mejor decisión, porque en medio de tanta corrupción compraron un finiquito. Los precandidatos a alcaldes deberían ser investigados muchos meses antes de las elecciones y así no tendríamos que llegar a esto. Bien por la CC. Y luego Elvi nos dijo, muy bien, pero hay que depurar más instituciones, el hecho de poder comprar espacios por dinero. Entonces nunca alcanzaremos la tan anhelada país de la eterna primavera. Estos son parte de los comentarios, Carmen, y todos coinciden en que es muy buena la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Licenciada Mijangos, muchas gracias, Pietro, por esa lectura a los comentarios. Y de lo que vemos aquí es esa queja permanente, licenciada, en cuanto a que, porque es que hemos llegado a este punto, y ya lo mencionaba también el ingeniero Escobar, se les otorgó el finiquito en su momento, corrieron en la elección, llevan ya 2 meses de estar ellos nombrados en el cargo. Lo hemos conversado con algunos otros magistrados de que seguramente esto no es la primera vez que pasa en el país, esto habría pasado siempre. Lo que pasa es que es hasta ahora que el Tribunal Supremo Electoral pues está haciendo las investigaciones y se está siguiendo un procedimiento para ello. ¿Qué aprendemos de esto, licenciada Mijangos, y cómo hacemos para evitar que esto vuelva a repetirse en un futuro? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Fíjese que cabalmente era lo que yo había apuntado acá, Carmen, lecciones aprendidas. ¿Qué nos deja este proceso? Yo creo que en primer lugar hay que reconocer que de parte de todas las instituciones probablemente el cumplimiento estricto de los requisitos que se requerían para poder postularse no se estaba dando. Y yo creo que en eso nosotros debemos de reconocerlo también como Tribunal Supremo Electoral. O sea, se había vuelto una simple presentación de papeleo y pasaban adelante. Solamente requisitos formales sin revisar si era cierto o no. Ya lo estamos haciendo. De hecho, nosotros tuvimos un seminario en diciembre que se denominaba así, Lecciones Aprendidas del Proceso Electoral. Tenemos ya un grupo de los empleados del tribunal que están trabajando para ir viendo nuevos procedimientos. Quisiera solamente referirme a algunas de las cuestiones que mencionó el ingeniero. Por ejemplo, él decía que había un alcalde que tenía un contrato 029. Un contrato 029 generalmente es que cuando son servicios profesionales, eso nosotros lo tenemos claro y no ese es el caso, ¿verdad? O sea, sabemos muy bien que pueden haber personas que estén habilitadas en Guatecompras únicamente porque tienen un servicio, tienen un contrato de servicios profesionales. Eso pues naturalmente no se toma en cuenta. Este caso que él menciona ha de ser otra la razón. Después hay que tener muy presente que lo que hizo el tribunal fue revocar la inscripción. Al revocar la inscripción, todos estos plazos y todo lo que está diciendo
el ingeniero que le corresponde hacer en la municipalidad, no se pueden aplicar, puesto que se revocó por vicio esa inscripción. ¿Esta decisión Entonces, ya todo es lo siguiente definitiva, quedó anulado. licenciada Mijangos? Todo. ¿Ya es una resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo Electoral o no lo es? Sí, es definitiva, claramente, sí. Después tenemos los casos de arrendamiento. En eso tiene mucha razón el ingeniero. Entre los 21 alcaldes que envió el Contralor, habían varios que eran lo que tenían eran contratos como arrendatarios para el Estado. Esos tampoco se tomaron en cuenta, porque sí revisamos cuidadosamente. Yo creo que estamos en un caso, estamos en una situación en la cual también todos como guatemaltecos debemos darnos cuenta que es en un momento en que se pueden ir combatiendo este tipo de prácticas, que yo creo que él no me dejará mentir, que sí existen. O sea, hemos tenido durante muchos años contratistas alcaldes. Gracias, licenciada Mijangos. Vamos a cerrar con el ingeniero Escobar, como sus últimas reacciones a lo dicho por la licenciada Mijangos. Pues yo estoy de acuerdo. ¿Qué lecciones aprendidas y qué hacemos para corregir el proceso y que no vuelva a suceder en otras ocasiones? No vamos a defender lo indefendible. Es incompatible que un funcionario o un funcionario electo sea contratista del Estado. Estamos de acuerdo con eso. Yo creo que aquí hay que asumir la responsabilidad de hacer los procesos bien desde un principio. El Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría debieron haber hecho esta revisión previa para no caer en esto. Porque hoy el problema que tenemos para darle institucional y credibilidad a las instituciones, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, es que debemos cumplir también con el debido proceso. Y eso es lo que hoy estamos peleando con ANAM. Tenemos que respetar el debido proceso. Si hoy no tienen derecho a revisión y reposición porque ya está finiquitado el proceso electoral, lo que compete es un amparo. Y podrá haber en algunos casos que en efecto es por la falta de haber admitido pruebas de descargo, que algunos de estos alcaldes injustamente están siendo sentenciados, porque claramente en esos acuerdos dice que incluye fraude de ley. Lo que pide la ANAM es que se respete el debido proceso. ¿Por qué? Porque mañana van a ser diputados, después magistrados, y por último van a terminar diciendo que como no les gusta la gestión del presidente, que se anula la inscripción y entonces ponemos a Sandra Torres de presidenta del país, porque es a la que le toca por corrimiento. Solo cuénteme una cosa Tenemos que me que ser queda muy una duda cuidadosos ahí, con el porque ya procedimiento. tengo que cerrar, ¿los alcaldes en este momento van a seguir ejerciendo sus funciones si es que son amparados por la Corte Suprema de Justicia o ya de inmediato ellos han sido relevados del cargo? Tienen 3 días más 2, 5 días en total para resolver el tema, 3 ellos para pronunciarse. Tienen que presentar un amparo ahorita. Si se les da un amparo, pues siguen en el cargo. Pero el problema más serio es que ahorita la brasa caliente se la tiran a 2 instancias. Primero a los consejos municipales, porque ahora ellos tienen que comprobar plenamente que hubo un fraude de ley. Y yo me pregunto, ¿cómo van a hacer estos consejos para comprobar plenamente si no cuentan con las pruebas, ni mucho menos las pruebas con las que los acusan o las pruebas de descargo de los alcaldes? El Tribunal Supremo Electoral debió haber acompañado estos acuerdos con esas pruebas para que el Consejo pueda resolver en ley. Y el segundo es que se le pasa ahora a la Corte Suprema de Justicia para que ellos en la instancia de amparo y luego de apelación y por último casación pueda dejar en definitivo esta resolución. Tengo que cerrar ya, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dar su posición acerca de este tema. También a la licenciada Mijangos por habernos acompañado esta mañana y también sustentado la argumentación del Tribunal Supremo Electoral. Pues les dejamos ahí este caso para que usted se forme su propio juicio y opinión. Gracias por habernos acompañado también y volvemos ahora al set principal.